La salud pública es una herramienta metodológica fundamental para el control de las enfermedades que tienen una incidencia importante en la comunidad y, en el caso de la pandemia del coronavirus, para el control de la pandemia. Un desafío tremendo en estos tiempos. La salud pública es un área de conocimiento que tiene muchas disciplinas y tiene muchos profesionales, donde destacan fundamentalmente los epidemiólogos, pero también los médicos de medicina preventiva, los farmacéuticos, los estadísticos, bueno, diferentes disciplinas que hacen posible la vigilancia epidemiológica, la distribución de las enfermedades, el control de su distribución, el abordaje de mecanismos de gestión de los servicios de salud, de organización de los mismos, comunicación a la ciudadanía. Es un área fundamental para afrontar una pandemia como la del coronavirus. Lo que pasa es que su dimensión es imprescindible que tenga también una escala global para hacer factible el control y digamos, la disminución del impacto en la salud que tiene una situación como la que está generando el coronavirus. Y esta dimensión global hay que señalarla en la función que hace fundamentalmente la Organización Mundial de la Salud, que se dedica, entre otras, pero fundamentalmente a esta función de vigilancia y de consejo y de recomendación aplicando el Reglamento Sanitario Internacional hacia los países que puedan verse afectados por una situación como la de la pandemia del coronavirus COVID-19. Y en el caso también de la Unión Europea, aparte del Consejo de Ministros de la Unión Europea, hay que señalar el trabajo importante que realiza el Centro Europeo de Control de Enfermedades, la Agencia Europea de Medicamentos, para lo que tiene que ver con la definición de nuevos productos terapéuticos o para la aprobación de ensayos clínicos para medicamentos nuevos, para la propia búsqueda de la vacuna que tanto necesitamos. Y en el caso de España, los servicios de salud pública, en el trabajo coordinado que tienen que hacer en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial, los servicios de salud pública de las comunidades autónomas y del Ministerio juegan una labor fundamental en la gestión de la pandemia, en la definición de los protocolos, de las guías de acción, de las decisiones que en definitiva tienen que hacer posible ganar esta batalla al coronavirus que ahora nos está afectando. Por lo tanto, los servicios de salud pública son esenciales. Y una de las cuestiones que probablemente no se nos olvide después de la pandemia del coronavirus es la necesidad de fortalecerlos, porque de ellos depende muchas veces el éxito de la prevención o, cuando ya no es posible la prevención, el éxito de la intervención para ganar el desafío frente al daño que hacen este tipo de pandemias. La Organización Mundial de la Salud es un organismo fundamental en la gestión de las pandemias, de las epidemias que tienen un alcance global o una situación que afecta a varios países. Porque tiene primero la capacidad de analizar, porque está monitorizando también el comportamiento de los microorganismos, de los virus que pasan de animal a persona, generando zoonosis muy importantes. Al poder analizarlos, puede predecir la posibilidad de que aparezca una situación complicada desde el punto de vista epidémico, incluso una pandemia. Lo que pasa es que la OMS tiene también una característica que condiciona su capacidad de respuesta, y es que es un organismo vinculado a la Organización de Naciones Unidas, donde sus competencias no son ejecutivas, más allá de que efectivamente, al tener el Reglamento Sanitario Internacional como una fórmula, digamos, jurídica de condicionar las decisiones de los gobiernos, de los estados que componen la Organización Mundial de la Salud, pero lo tiene que hacer con un planteamiento también de enorme respeto a las competencias de los estados miembros. Y eso en algún momento se puede convertir en una limitación y, por lo tanto, puede hacer que se decreten alertas sanitarias internacionales con determinado retraso o con información insuficiente, cuando los países que estén afectados en primer lugar pudieran no estar dando toda la información necesaria. Bueno, es algo que seguramente en la crisis que se está generando por la pandemia del COVID-19 habrá que revisar, porque probablemente habrá un antes y un después, y también eso afectará a la Organización Mundial de la Salud. No obstante, la Organización Mundial de la Salud hace un trabajo enormemente importante para los gobiernos, porque es capaz de generar también herramientas de análisis, de respuestas adecuadas, de consensos, de guías de actuación, que ayudan muchas veces, en base a la experiencia que se va obteniendo en los diferentes países,
a que las acciones concretas que haya que desarrollar puedan ser más válidas. No hay que olvidar que en el caso de la actual pandemia del COVID-19 estamos afrontando la situación de un virus novedoso donde todavía determinado tipo de aspectos, a pesar de que llevamos ya varias semanas sufriendo sus consecuencias, no son conocidos. Y ese tipo de situaciones obligan y requieren el trabajo de organismos tan importantes como la propia Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, aunque pueda tener áreas de mejora el trabajo de la Organización Mundial de la Salud, que las tiene, y en concreto en esta pandemia se han evidenciado algunas que habrá que analizar, su trabajo es importante. Ayuda también a respuestas que pueden anticipar situaciones y, por lo tanto, prevenir daños en la salud global, en la salud de todas las personas. La relación entre salud y economía es una relación complicada, porque el punto de equilibrio no es fácil de alcanzar. Lo estamos viendo en situaciones como la que estamos viviendo dramáticamente, ¿no? Una pandemia que afecta de manera intensa al conjunto de la ciudadanía, que genera daño importante a la salud, sobre todo también teniendo en cuenta que muchas veces se desconocen muchos de los efectos hasta que no van pasando las semanas y los análisis clínicos permiten conocer desde el punto de vista científico mejor las consecuencias en la salud. Una pandemia del tipo de la que está pasando ahora con el coronavirus siempre plantea en los gobiernos la disyuntiva de hasta dónde intervenir, cuántos recursos poner a disposición del sistema sanitario para paliar, para prevenir, pero también para paliar las circunstancias y las situaciones clínicas, y cuánto paralizar la vida social o la vida económica. Cuando la pandemia de la gripe A, este fue un debate importante en el interior de la sala de máquinas del Ministerio en el Consejo Interterritorial, porque siempre hay un equilibrio muy difícil ante un virus desconocido. Cuántos recursos, qué actividades, qué respuestas hay que articular. Siempre ante la incertidumbre te queda la sensación de que te puedes quedar corto o te puedes pasar. Es como el juego de las 7:30. Y bueno, en el caso de la gripe A, mucha gente quedó con la sensación de que hubo demasiado alarmismo y demasiada inversión de recursos y que por lo tanto se pudo haber sobredimensionado todo aquello. El tema está en que es difícil saber a priori cuáles son las respuestas ideales. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Ha habido seguramente por parte de los gobiernos una necesidad de valorar hasta qué punto paralizar la economía y afectar la vida social, hasta qué punto estaba justificado. Y ese equilibrio no es fácil. Al final, el equilibrio que se ha impuesto es un equilibrio a favor de la salud y en contra de la economía. Pero claro, también esto tiene consecuencias para la vida de las personas y probablemente también para la salud de las personas, porque está claro que si hay una causa clara de los problemas de salud más importantes es la desigualdad y la pobreza, con lo cual la crisis económica también va a tener unas consecuencias en la salud e incluso paralizar los servicios sanitarios en el sentido de priorizar fundamentalmente las actividades frente al COVID-19 tiene efectos en la salud de las personas. Por lo tanto, un gran debate este, ¿no? Por eso es muy importante fortalecer los servicios de salud pública, porque cuanto mejor armadas estén los fundamentos para las decisiones de intervención por parte de los gobiernos, más fácil es definir si el daño en la economía potencial que se puede hacer está justificado. En este caso, este será un gran elemento de análisis en el caso de la pandemia del COVID-19. El daño económico es global, el daño económico es intenso y el daño en la salud y en el sistema sanitario también. Invertir en salud pública y en prevención es fundamental, pero no vivimos tiempos en los que sea fácil dedicar recursos a la prevención. Hemos vivido una crisis económica que ha afectado a la disponibilidad de recursos y una de las consecuencias que hemos sufrido la mayor parte de los países es en la dotación de actividades, de recursos humanos y de tecnología y de estructuras de salud pública. Pero en lo que se refiere a la prevención de lo que pueden ser pandemias, yo creo que la pandemia de la gripe A dejó un mal recuerdo a la mayoría de la ciudadanía y de ahí no se sacaron las lecciones de poder haber tenido que disponer de una reserva estratégica de materiales de protección, de trajes de protección para los profesionales, mascarillas, guantes, gafas
incluso productos y tecnologías necesarias para incrementar en un momento determinado el número de camas de unidades de cuidado intensivo. Esa enseñanza no se obtuvo de la pandemia de la gripe A, y a pesar de que algunos lo reclamamos, no se estuvo ni en España ni en el ámbito de la Unión Europea. Una de las cosas que ya se están anticipando es la necesidad de fortalecer los servicios de salud pública, dotarlos de más personal, de más medios, pero también la posibilidad de tener una reserva estratégica que garantice un mínimo de respuesta ante determinadas hipótesis que puedan darse en pandemias que probablemente sucedan en el futuro, porque todos sabemos que vivimos en un mundo global donde la movilidad de las personas, las relaciones comerciales y sociales son intensas y con capacidad de hacerlo rápidamente, y que el disponer de este tipo de previsiones puede hacer que en un momento determinado, si hay una nueva zoonosis, una nueva infección que afecte a las personas provenientes de animales, que pueda atacar al conjunto de la humanidad, poder responder de una mejor manera. Eso requiere entender que la prevención es una inversión. Claro, puede ser que sea una inversión que no haya que utilizar nunca, pero si algún día hay que utilizarla y nos permite actuar con mejor posibilidad, con mejor capacidad de respuesta, es lógicamente una inversión muy útil para la prevención de los problemas de la salud de las personas, pero también para la propia economía. Por lo tanto, la prevención es rentable, es algo que tiene que activarse a partir de la experiencia con respecto a la situación que vivimos con la pandemia por el coronavirus COVID-19. Una cuestión fundamental es lo que llamamos la desescalada del actual confinamiento por la pandemia del COVID-19. Es una palabra muy fea, pero lo que eso implica claramente es que va a ser una desescalada paulatina. Va a durar varias semanas. No está claro todavía el contenido de las decisiones, pero claramente conviene continuar protegiendo la salud de las personas, que es el principal objetivo, evitando que además los contagios que pudieran ocurrir fueran masivos para no dar lugar a colapso de los sistemas sanitarios, de nuestro sistema sanitario, de nuestros servicios de atención primaria y hospitalario, y además hacer posible que eso esté compatibilizado con la recuperación de la actividad social y de la economía. Este es el objetivo fundamental. Es una estrategia casi inédita, porque en los últimos 100 años no conocemos una pandemia como esta en un mundo como este, en un mundo global como el que vivimos. Y por lo tanto, hacerlo cuando la mayor parte de los países estamos en confinamiento requiere un análisis muy riguroso, un análisis fino, una enorme coordinación también entre administraciones, en el caso de España entre el gobierno y las administraciones autonómicas y locales, y por supuesto una enorme coordinación en el campo de la Unión Europea, porque se trata de garantizar la salud de las personas haciendo compatible la recuperación de la economía, porque también sabemos que se ha dañado gravemente la economía. Seguramente tengamos una desescalada en la cual tendremos que convivir durante varias semanas con restricciones a la movilidad, restricciones en las relaciones sociales, distancia mínima de 2 metros entre las personas, posiblemente la recomendación generalizada del uso de mascarillas, el uso de transporte público manteniendo las distancias, probablemente preferencia de transporte individual en el coche particular, donde eso sea posible. Por supuesto, nada de eventos masivos como ir al campo de fútbol a ver un partido o un concierto. Ese tipo de situaciones las vamos a vivir, y va a ser necesario fortalecer la vigilancia epidemiológica y la atención primaria para tratar de detectar precozmente posibles casos que puedan surgir, aislarlos con confinamiento domiciliario o en otras situaciones que puedan darse, y sobre todo tratar precozmente los síntomas. Pero si hacemos vigilancia epidemiológica podremos evitar el incendio general que podría producirse con algunas chispas, que podría decirse que es el que hubiera algún caso puntual en algún sitio. Por lo tanto, el fortalecimiento de los servicios de atención primaria y de la vigilancia epidemiológica es absolutamente imprescindible en esta etapa inédita de desescalado, que ya veremos cuando la iniciamos, probablemente cuando la incidencia sea razonablemente cercana a cero. ¿Y el futuro? ¿Cómo tiene que ser el futuro de nuestro sistema sanitario? Lo vamos a tener que discutir en España, lo vamos a tener que discutir en todos los países con toda seguridad, porque la pandemia del COVID-19 está suponiendo un auténtico test de estrés hacia el sistema, que ha puesto de manifiesto sus propias
insuficiencias, también las fortalezas que tiene. Pero hay que invertir más en salud pública, eso es una lección que creo que ya está muy asentada. Hay que preparar mejor la situación posible de pandemias con una reserva estratégica que ya se ha anunciado tanto en España como en Europa. No puede volvernos a pasar que no haya materiales básicos que probablemente sean necesarios en situaciones pandémicas como esta. Hay que invertir en investigación, sin duda. Y luego me parece fundamental también el plantear una reforma importante hacia la colaboración entre el sector sanitario y el sector social, lo que se llama el espacio sociosanitario, porque si algo ha puesto de manifiesto la pandemia del COVID-19 es la precariedad del sistema de protección de las personas mayores y de las personas con discapacidad. Aquí tendremos que trabajar muy intensamente. Se abre la necesidad y, por tanto, también la oportunidad de mejorar con la digitalización y con tecnología de nueva generación la organización de los servicios de salud para hacer posible que sean más eficaces, más efectivos y más eficientes. Bueno, y luego me parece fundamental, que creo que va a ser imprescindible aprovechar el gran caudal por parte de la ciudadanía de apoyo a lo que debe de ser un sistema sanitario público potente, incorporando también a los pacientes y a los ciudadanos en esta reflexión colectiva que tiene que ser imprescindible. Tenemos que construir el sistema sanitario que necesitamos en los próximos años, los próximos decenios, en una sociedad diferente. Esto va a dejar heridas, como es lógico, y tenemos que ser capaces de priorizar la sanidad en el lugar que le corresponde. La sanidad no es una María, la sanidad es una prioridad desde el punto de vista del bienestar de la sociedad, de la capacidad de generar salud, de la capacidad de generar empleo y también de la capacidad de generar bienestar y cohesión de la sociedad. Algo que venimos diciendo mucho hace ya tiempo, y algo que creo que hoy es mucho más necesario que nunca y que probablemente, si lo hacemos con una mirada en positivo, buscando cuáles pueden ser las lecciones que tenemos que aprender de cómo hemos hecho las cosas, lo que se ha hecho bien, lo que puede hacerse mejor y lo que se ha hecho bien y puede hacerse mejor también en el ámbito de la Unión Europea, eso nos puede permitir fortalecer una sanidad pública, una sanidad que sea la que necesita la ciudadanía, con criterios de equidad que también está muy arraigado en el conjunto de la sociedad. Toda una tarea importante en la que creo que estamos llamados todos a hacer posible ese sueño de una mejor sanidad para el futuro.